Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis el Lobo Freak, bienvenidos a un episodio más de Ruby. En este caso estaremos viendo el episodio número 2. Sé que ha pasado un tiempo, de hecho estoy regrabando el intro, puesto que YouTube me ha estado bloqueando mucho los videos. He estado teniendo problemas con ellos como siempre. Y no solamente es el hecho del problema de que son bloqueados, sino que tengo que tener la autorización de Roaster Hits para poder publicarlos, y eso es al parecer tardado. Tarda alrededor de 3 semanas o 2 semanas y media casi para que puedan responder y liberar el video que normalmente bloquean. Y hasta que no envío un correo con el link del video, puedo poner ese video como público, pero eso, para que me respondan, tarda alrededor de varias semanas. Así que chicos, posiblemente esté teniendo tardanzas con los videos. Lo lamento muchísimo, pero pues la verdad es que estoy haciendo lo que pueda. Disfruten el episodio chicos, y yo los veo más quizás en el siguiente video. Aquí vamos chicos. Tengo que admitir que la canción del intro es muy buena, aunque no la pueda poner por copyrights. Eso es algo alto para mí. ¿Cómo está viva? ¿Por qué? No, en serio, no. En serio. ¿Por qué Cinder está viva? ¿Por qué? Sé que es uno de los villanos principales, pero siento que ya no hay motivo para mantenerla viva. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, perdió la pelea, perdió el poder de la Maiden con Raven. Bueno, o sea, no perdió su poder de la doncella, sino que perdió ante el poder de la doncella de Raven. ¿Por qué mantenerla viva? No creo que hubiera habido un mejor momento para matarla y deshacernos de ella. No me explico cuál es el plan que tienen con ella, pero no me explico por qué mantenerla viva. Perdió la pelea. Denle un final digno y háganla. Desaparezcanla de la serie, de verdad. No sé, chicos. Es solo mi opinión, de verdad. Simplemente siento que no tienen motivos para mantenerla viva. Tus poderes están fallando un poco. Su brazo se sigue viendo medio creepy. La forma en la que se convierte de humano a Grimm. Y ahora, ¿eso fue en el mismo momento de la pelea? ¿O tiempo después? Hmm. Are you okay? Where did you? ¿Es ella la... ¿Es ella la encapuchada del intro? ¿Era ella la encapuchada del intro? Need to take the relic to Atlas? Me acabo de dar cuenta que no tengo los subtítulos activados, chicos. You've got to be joking. I mean, bright side. We've Atlas. out of this house. Well, trust me, I'm not crazy about it either. And without the Spring Maiden here to seal the relic back in its vault, it's our best option. Atlas may be the safest kingdom we have at the moment, but their borders are closed. General Ironwood called everyone back. Not everyone. The city Oh. of Vegas is a ways north of us, and it's the primary trading port between Anima and Solitude. Lo siento, estaba asegurándome de que realmente fuera el episodio 2. Base outside of the kingdom. There's no way they'd leave it abandoned. And if we play our cards right, I think there's a good chance we could convince them to escort us straight to Ironwood. I mean, we do have the missing heiress to Shnida's company. Ex-heiress, actually. True. But if there's a chance of reward money, I say we go for it. Ironwood sería de mucha ayuda en este momento, la verdad. Suffice. Glad to see you're feeling better. Likewise. And while I'm sure we could all use more time to recover, Hmm. I'm afraid time is of the essence. Right.
As long as that thing's out in the open, its power could fall into Pues the wrong todo esto es después de lo del tren. What does it do, exactly? Crow never really told us. Of course. Wow, wow, wow. ¿Realmente estoy viendo el episodio 2? Episodio 2, sí. ¿Me estoy perdiendo de algo? The Relic of Knowledge has a wonderful and incredibly dangerous ability. Its user can ask any question, and the lamp will provide an answer. No sabía que podía cambiar de tamaño. That's incredible. Puede dar respuestas. However, it's not without drawbacks. The lamp cannot tell you of events that have yet to happen, and it will only ever answer 3 questions. O sea, no puedo saber el futuro. Well, 3 preguntas cada that's 100 not so años. bad. Adds a lot. Prácticamente 3 preguntas cada vida. Put it to a vote. What should we ask first? Oh, can we ask for more questions? Can we ask for more They're not wishes. I'm afraid you won't be able to ask it anything at the moment. The questions were used Pero- before I sealed it away. Oh. Well, at least now we know what it is. Be sure to keep it safe. ¿Y cuánto tiempo falta para utilizarla de nuevo? ¿Y de qué sirve tenerla si no la puedes utilizar? Oh, ok, ok, regresamos al tren. We're stranded. We lost a third of our party, and we have gained a defenseless old lady. My name is Maria Calavera, and I am not defenseless. I'm just a little María Calavera. and flying. Me encanta cómo suena en español. That are in desperate need of repair. Okay, I'm starting to see. Oh. Yang, knock it off, will ya? If we lose our cool now, we'll just begin fighting even more grim. Does that even matter? Apparently, we've been attracting Grimm since we left Haven. Oh, and how could I forget about that? What happened to no more lies and half truths? Oh, es cierto, la maldita reliquia trae Grimms. Finally got an explanation. I did not lie to you. Well, you Ospin? certainly didn't tell us everything about the relic. Please, now is not the time. No, we're past Lo that. que es básicamente You're mentir. still not telling us everything. It is true that the Grimm are attracted to the relics. It's faint but undeniable. I believe it has to do with their origin, but I'm not entirely sure. Regardless, I feared that making you all aware would only add anxiety and negativity. It seems like the safer option. You know, I'm getting real tired of people choosing Pero- what's best for me. Is that why you chose to lie to everyone about Lionheart too? Yes, Ajá. as a matter of fact, I believed the kingdom of Mistral deserved better than the truth. Básicamente es cómo puedes pedir que alguien pelee junto a ti o para ti si ni siquiera estás diciendo la verdad, si ni siquiera estás siendo sincero con tus motivos de lucha y en especial porque una de las cosas que más importa es que son las reliquias, ni siquiera estás siendo honesto con respecto a lo que hacen o de lo que sirven. Así que, ¿cómo puedes pedir que la gente confíe en ti si no dices lo que necesitas o quieres saber o hacer? And I believed Leonardo deserved to be remembered for his lifetime of service, and not the unfortunate missteps he made in his final years. What Professor Lionheart did was reprehensible. I am not here Eso to explica argue por qué with Crow lo cubrió en su carta. and truly negate all of his good. Do we not all have regrets? You may have met Professor Lionheart, but you never met the man he was before Salem found him. Look, we're supposed to be in this together. You can trust us. Mm, Do you really think Leo was Ajá. cursed? That he didn't say those exact same words to me? I'm sorry, but you have to understand that my my experience. no estás Instead, I siendo have reason to la think persona that más you do. fácil para Same way I conversar. have reasons for the things that I do, the secrets I keep. The reason I... Where's the relic? Right here. ¿The fuck? It got scattered Ah. in the crash. Oh, ok, realmente pensé que alguien se lo había robado. So all those times you talked about having faith in humanity, that was just for everyone else?
That's not what I meant to suggest. Miss Rose, Sí, o the sea, relic is a powerful confíen ustedes entre ustedes, yo no confío en high ustedes. burden to bear. But you said it couldn't do anything right now. Why does it matter who carries it? I need you to listen to me. Buzz? Hurry. He's ¿Ah? trying to stop you. Es Oscar. Stop her from what? He's afraid you'll find out what he's hiding. ¿De qué? Her name is Jen. Say her name. The fuck? Her name? Jen. Jin? ¿Qué? ¿Jen? What? That's fucking awesome. El efecto de la nieve es increíble en ese momento. The fuck is this? ¿Esa cosa puede detener el tiempo prácticamente? Fue básicamente lo que hizo, ¿no? Detuvo el tiempo. YouTube, por favor, no me hagas esto. No sé si puedo poner esto en YouTube. ¿Por qué? Es una genio. Era una genio en la lámpara. Ok, posiblemente era Cinder la persona que vimos en la capucha. En el intro. Sí, es básicamente ella. Es básicamente la misma escena. ¿Por qué no regresamos a Ruby, Ozpin y todos los demás? Es mucho más importante ahora mismo que Cinder. Una araña. Oh, es un símbolo. Realmente pensé que era una araña. ¿Es una clase de pandilla? That's far enough. Okay. Ok, puedes venir. You're little Miss Malachite? I'm Little Miss gonna skin you alive if you ever take that tone with me again. Looks like life savings. It was somebody's. Cute. What do you want Oh. for it? I'm looking for these travelers. Well, sweetheart, you John. came to the right place. Son todos. A little jumpy today, hmm? You know, I used to be afraid De- of spiders. Want to know what I did about it? ¿De qué está asustada? To kill them. ¿Cree que Salem irá tras ella? Oh, the world needs spiders. I just made the spiders work for me. ¿Qué? Salem no va a estar muy feliz con el... Give us a week. Salem no va a estar feliz con Cinder por haber perdido. Pero por otra parte, no creo que Salem realmente necesite el poder de las 4 Maidens. That big guy asked about him last week. I know we know. Aunque ni siquiera... What we don't know is who here in Okay. Mistral might be asking about her.
Digo que no lo necesita porque entonces ¿para qué se lo está dando a Cinder? ¿No? Que era para ella misma. Oh, por fin regresamos a lo que realmente importaba. Cada 100 años. Oh. 2. Entonces mintió. ¿Mintió o realmente solamente lo quería para él? Please. Don't. Hey, do whatever you think. Ok, Crow no tuvo nada que ver con esto. Jin, Por eso me agrada Crow, realmente confía en ellos. A diferencia de Ozpin. what is Ozpin hiding from us? Ok. ¿En dónde estamos? Ruby! Yang! Once upon a time, Ah, there stood a lonely tower ¿es Beacon? that sheltered a lonely girl. O pensé que era Beacon. La escuela. Named ¿Quién es ella? Salem. Es la historia de Salem. Ah, puta madre. Ok. Eso terminó en algo muy interesante. La historia de Salem. Es curioso que después de 6 volúmenes apenas estemos sabiendo esto, por cierto. Primero que nada. Segundo, la historia de Salem. Ahora, muchos dicen que están basados en las historias de las brujas del este y del oeste de Mago de Oz, cosa que no estoy de todo seguro o no sé cómo realmente se relacionan una con la otra y no sé qué tanta influencia tenga eso con la historia o el backstory que le van a dar a Salem lo que supongo el siguiente episodio. Pero bueno, comentemos parte por parte. De inicio, el problema de confianza de Ozpin con el equipo Ruby, cosa que no entiendo. Lo está llevando a un extremo demasiado grande, demasiado... el punto de desconfianza es tal que realmente no creo que lo puedan recuperar. O sea, realmente creo que no pueden hacer nada para que Ozpin pueda regresar y tener confianza en Ruby o en el equipo Ruby o el equipo Ruby en Ozpin. Siento que en este punto esa amistad que podían llegar a tener o ese tipo de relación de maestro-alumnos realmente no creo que puedan llegar a recuperarla. Y otra cosa es Crow. Crow siempre ha estado arriesgando su vida por Ozpin, pero al parecer él tampoco sabía por qué lo estaba haciendo, por qué estaba arriesgando su vida en estas misiones. Inclusive la primera vez que lo vimos, él dice que estaba arriesgando su vida en una misión, pero que al parecer ni siquiera sabía el 100% de la historia, o Ozpin seguía ocultando cosas de él, cosa que de verdad debe de ser algo muy claro si quieres que alguien luche de tu lado. O sea, tienes que ser muy honesto al respecto. Después vimos a Cinder. Sigo sin entender cuál es el papel de Cinder en esta historia. Ok, querías el poder de las Maidens para ti. Luego perdiste. Apenas sobreviviste. Por lo visto, está muy nerviosa de que la busquen. O sea, de que quizás Salem la encuentre y debido a su fracaso la castigue, la mate o algo por el estilo. De ser así, entonces, ¿cuál es la motivación ahora de Salem, de Cinder? Puesto que no creo que ahora tenga el apoyo de Salem.
Al contrario, creo que ahora se está volviendo... tendría que luchar contra Salem porque pues de eso depende su vida. De ser así se va a convertir en una tercera parte de los enemigos. Ahora tendríamos el equipo Ruby, al equipo de Salem y al equipo de Cinder. O mejor dicho, a Cinder. Cinder no tiene ningún tipo de amigo o de persona que pueda ayudarla hasta ahora. Así que por lo pronto es ella sola. Está en busca de Ruby, entonces por eso se parece ser que el odio que tiene recae en Ruby. Aunque de hecho fue Raven la que casi la mata. Pero ok, detalles menos importantes. Siento que este episodio estuvo por todas partes. O sea, empezamos con un tipo flashback. Después fuimos con Cinder. Después fuimos con el tren. Después fue lo de Jean. Después con Cinder. Después volvimos con Jean. Sí me perdí un poco en la línea del tiempo del episodio. Pero ojalá no sea un patrón normal en este volumen. Porque ahora es un poco difícil de seguir la historia de esta manera. Por otra parte, poder tener 3 respuestas con una sabiduría infinita, entre comillas, con ciertas limitantes, obvio. No se pueden saber cosas que aún no han pasado. Y solamente tienes 3 preguntas cada 100 años. Suena como... O sea, sí, literalmente 3 preguntas cada vida, prácticamente. Pero no sé, no se me ocurre qué preguntar. Quizás una sería obviamente cómo derrotar a Salem. No preguntaría dónde están las reliquias porque Ozpin lo sabe. Preguntaría quizás cómo derrotar a Salem, cómo destruir a los Grimms una vez por todas. Y no lo sé, ¿cuál sería mi tercera pregunta? No me explico. ¿Qué preguntarían ustedes, chicos? ¿Cuáles serían sus 3 preguntas en caso de tener ese tipo de conocimiento a su alcance? ¿Qué es lo que ustedes preguntarían? Porque suena muy interesante. Porque no solamente sí nos da información, pero no por tener información significa que podamos hacer algo al respecto. O que si simplemente preguntas algo como, no sé, ¿cómo destruir al Grimm? Y te dicen, no puede ser destruido, no puedes matar al Grimm porque el Grimm existe, porque las emociones negativas existen. Y mientras eso exista, no puedes destruir al Grimm. Y te simplemente desperdiciaste una pregunta. Es interesante, la verdad. Pero en fin, chicos, voy a dejar este video hasta aquí. Ya tienen mis comentarios. Así que espero que ustedes también dejen los suyos aquí abajo. No olviden dejar un like y quizás compartir este video con sus amigos, porque la verdad YouTube está siendo muy negativo con respecto a estos videos. Además de bloquearlos, también está evitando que se puedan compartir tan libremente. Así que bueno, ojalá puedan dejar sus comentarios, chicos. Aquí voy a estar tratando de responder lo más que pueda. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Luis el Lobo Freak. Bye bye.